Oiga, esta mañana le agradezco que nos tome la llamada el doctor José Luis de la Cruz Gallegos. Actualmente es director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico. Doctor, le saludo, buenos días. Muy buenos días, gracias por la invitación. Doctor, importante platicar con usted porque, según datos de la Organización Internacional del Trabajo, hay un riesgo alto, hablamos de un 44%, al menos así lo da a conocer esta organización, de pérdida de empleo en nuestro país. ¿Es correcto este dato y qué opinión le merece? Bueno, básicamente lo que la OIT está señalando es de que desde su perspectiva y en función de lo que ya ocurrió en el pasado segundo trimestre de este 2020, es de que efectivamente aumentó la volatilidad en la permanencia del empleo, es decir, hay mayor incertidumbre sobre poder conservar la fuente laboral, sobre todo porque después de la pérdida de empleo que llegó a ser de hasta más de 12 millones de fuentes de ingreso durante el segundo trimestre, lo que se ha venido generando posteriormente tiene un componente de empleo eventual y por otro lado de empleo con mayor precariedad, es decir, con menores salarios, normalmente está oscilando alrededor de los 2 salarios mínimos y en donde también hay menores prestaciones, es decir, hay una precarización del empleo. Entonces, en este sentido, los riesgos se han elevado y a partir de diciembre, cuando las empresas tengan que hacer sus ajustes, una vez que pase en las ventas de fin de año, la producción de fin de año, veremos que efectivamente los riesgos para el empleo se vuelven a elevar. Doctor, en este momento de la pandemia, que todavía no salimos, sino por el contrario, hay cada vez la información es más confusa en ese sentido. ¿Cuál es el riesgo que corre la economía de los mexicanos? Aquellos que, desde luego, perdieron su empleo o se quedaron a la mitad de su salario, simplemente no hay fuentes de empleo. ¿Cómo debe de ser ese comportamiento del ciudadano ante esta crisis económica que ya estamos viviendo? Bueno, yo creo que aquí sí se deben de atender y tomar en consideración algunos señalamientos que han vertido autoridades económicas a nivel mundial, como por ejemplo el doctor Carstens, que señala que la crisis va a ser prolongada. Entonces, en ese sentido, sí considerar que al menos por lo que resta de este año y seguramente hasta el primer semestre del 2021, lo que veremos es un empleo que evoluciona muy lentamente, es decir, en donde la creación del mismo va a ser todavía lenta y en donde fundamentalmente lo que vamos a estar observando es que se reactivarán algunos sectores, pero otros no lo podrán hacer plenamente, por ejemplo, la parte hotelera, servicios, restaurantes, Así por es. la presencia del COVID-19. Ante este problema, ¿considera que la actuación del gobierno federal ha sido responsable para poder contener, pues esto que parece una bola de nieve auténtica? Cada vez estamos más sumidos en desempleo, no hay manera de que la gente pueda conseguir un trabajo, las autoridades se han comportado a la altura. ¿Usted qué opina? Yo creo que aquí hay tres elementos muy claros a considerar. El primero es que si bien el COVID-19 exacerbó las condiciones de precarización de la economía mexicana, el problema es que ya veníamos con debilidad. Si usted observa lo que es la actividad industrial de México, tiene 21 meses de caídas, es Sí. decir, no empezó con el COVID, sí llegó a un extremo nunca antes visto por esta enfermedad, pero evidentemente ya se tenía que haber aplicado medidas previamente, por ejemplo, en sectores como la construcción, la manufactura. Entonces, había un elemento previo que creo que no se atendió con la velocidad y la profundidad adecuada. En segunda instancia, la respuesta ante el COVID, cerrar la economía, pues tuvo consecuencias que ya observamos, sectores que todavía no acaban por reactivarse y en ese sentido me parece que el trabajo por hacer todavía tendría que ir en el sentido de ver cuáles son los sectores estratégicos, las cadenas de valor estratégicas y el fomento a la inversión. Y tercero, se necesitan acuerdos, generar un acuerdo entre el sector público y el privado, porque si bien el sector público es el que hace la política económica, quien pone la inversión, quien pone el empleo es el sector privado y se necesita de esa comunión para poder salir adelante. Doctor,
Sabemos que a veces no todo es malo, hay que destacar lo bueno. ¿Qué sería lo destacar como bueno de estas acciones que haya emprendido el gobierno de México para enfrentar esta crisis económica? ¿Cuáles serían los puntos a favor? Bueno, yo creo que un elemento de tratar de mantener finanzas públicas sanas es un aspecto que ha ayudado. Es decir, si bien habría sido oportuno tener programas ambiciosos de reactivación económica, por otro lado, yo creo que sí se debe de considerar adecuado el hecho de que no exista mayor endeudamiento. En segunda instancia, esto último que se anunció del plan de infraestructura en colaboración con el sector privado. Y tercero, pues sí, un buen control de la inflación, que me parece eso de alguna forma ha evitado una mayor merma en el poder adquisitivo de la sociedad. Su opinión, doctor José Luis de la Cruz Gallegos, respecto a la desaparición de los fideicomisos que acaba de ocurrir ahí en la Cámara de Diputados y que pasó al Senado. ¿Fue acertado este movimiento o estamos hablando también de personas que están en riesgo de perder su empleo? Gente del deporte, cultura, cine. ¿Cómo vio este movimiento que se hizo? Bueno, yo creo que independientemente de que sí durante muchos años se señaló que los fideicomisos y el manejo de varios fondos era una caja negra que no se auditaba por cuestiones legales mismas, sí por otro lado también se debe considerar que no todos tuvieron un mal desempeño. Entonces, en ese sentido, sí creo que habría sido adecuado el tener primero el análisis de qué fideicomisos funcionaban, cuáles no funcionaban, qué fondos estaban haciendo o teniendo un buen desempeño, qué mejoras se le podrían hacer para justamente lo que acabas de mencionar es un elemento adecuado. Evitar un daño colateral sobre el empleo, sobre las prestaciones laborales de quienes están haciendo un buen trabajo y por otro lado, por ejemplo, en los fondos contra desastres o de protección a la salud, garantizar que esos esquemas sigan funcionando porque evidentemente son elementos de riesgo a los que puede enfrentar en cualquier momento la sociedad mexicana. Entonces sí creo que un análisis previo era oportuno para sobre eso tomar las acciones. Y en este momento, evidentemente que pues los riesgos que hay es de que sin esta cobertura financiera puedan existir elementos en donde varios programas no puedan tener el alcance que se requiere en atención a las necesidades de la sociedad. Por último, sé que es imposible. Tal vez lanzar un pronóstico sería aventurado, pero ¿cómo ve el futuro próximo de México en la situación económica? Bueno, yo creo que es muy claro que va a ser una recuperación lenta, muy gradual. Lo que nosotros esperamos es que este año la caída de la economía oscile entre 8.2, 8.5%, que el año que entra podríamos sí crecer alrededor de un 4%, pero en donde este elemento evidentemente nos plantea de que no habrá una recuperación total. El sectores como la construcción, la minería, donde está la extracción de petróleo y gas van a ir rezagados, la parte de hotelería, de servicios, en comercios también se van a mantener rezagados. ¿Esto qué implica? Que al menos durante los siguientes 2 años tendremos una recuperación desigual, heterogénea, en donde el mercado laboral va a ser el afectado y en donde me parece que se necesitan tomar acciones para tratar de que la reactivación sea más rápida y más vigorosa y homogénea a lo largo y ancho del país. Doctor José Luis de la Cruz Gallegos, como siempre un placer haber platicado con usted. Gracias por su tiempo. Gracias por la invitación. Muy buen día.